Para la clase de CODI 3003 vamos a estar discutiendo la estructura de lo que es el ICD-10, la versión CM, los símbolos y las alertas por color que se incluyen en esta herramienta. Antes de comenzar con la discusión, quiero hacerles la aclaración de que vamos a comenzar a discutir de manera detallada toda esa composición del ICD-10, todas esas partes, todas esas instrucciones que el libro contiene, que nos permiten y nos facilitan hacer una mejor selección del código adecuado cuando estemos llevando a cabo ese proceso de codificación. Es bien importante que entiendan que vamos a estar discutiendo de manera teórica este material. Vamos a incluir este material dentro de lo que va a ser el primer examen, pero una vez podamos estar utilizando el libro, vamos a hacer referencia, vamos a regresar a este material porque lo vamos entonces a ver una vez podamos estar utilizando el libro. Así que voy a discutirles, quiero que lo entiendan, quiero que sepan cuál es esa información que se provee más allá de darnos esa clasificación de enfermedades, sino quiero que entiendan, ¿verdad?, todo lo que el libro incluye que nos permite nosotros poder escoger más rápidamente y, ¿verdad?, ser más certeros a la hora de llevar a cabo ese proceso de codificación. El ICD-10 nos incluye una serie de símbolos, incluye abreviaturas, incluye unas instrucciones precisas utilizando unos colores que se llaman alertas por color y todos nos permiten tener una información adicional a la hora de poder seleccionar un código particular. Vamos a comenzar discutiendo los símbolos. El ICD-10 cuando utiliza símbolos le permiten al codificador, ¿verdad?, esa persona que va a seleccionar a convertir esa data narrativa en un código, pues le permite conocer mayor información o le ofrece unas instrucciones sobre un diagnóstico en particular. No todos los códigos van a tener símbolos, no todos los códigos van a tener alertas por color, no todos los códigos van a tener abreviaturas, pero en el caso de que estemos trabajando con un diagnóstico y se incluye alguna de estas instrucciones, pues es importante que las conozcamos y las entendamos. Estos símbolos que les voy a presentar, cada uno tiene una función particular y les voy a presentar lo que significa, qué información nos ofrece y les voy a presentar también un ejemplo. Ellos son paréntesis, los corchetes y los dos puntos. Cuando estemos trabajando con el ICD-10 y estemos localizando un código y veamos que dentro de la descripción de ese código se incluyen paréntesis, es importante que reconozcamos que los paréntesis se utilizan tanto en el índice alfabético, o sea, en la sección del ICD-10 donde se incluyen todos esos diagnósticos y lesiones por orden alfabético y se utilizan en la lista tabular, que es la sección del ICD-10, donde los códigos se organizan clasificándose por sistemas y en orden del código, o sea, en orden dentro de esa letra, en orden numérico. Así que vamos a encontrar paréntesis en ambas secciones y ellos lo que nos quieren, ¿verdad?, incluir son palabras suplementarias que podrían estar presentes o ausentes en la descripción de un diagnóstico o procedimiento sin afectar el código. O sea, cuando estamos diciendo que se incluyen palabras suplementarias, es que, por ejemplo, de que dentro de ese mismo código se utilice, ¿verdad?, una descripción de otra manera, según toda esa terminología médica universal, que se utilicen algunos términos para hacer referencia a ese mismo diagnóstico y como quiera se va a utilizar el mismo código. Un ejemplo, que por ejemplo en la descripción que usted tiene que convertir en un código, usted tenga el diagnóstico de gastritis. Pues gastritis usted lo va a localizar en el ICD-10 y le va a dar un código. Pero cuando usted llega donde se encuentra el código de ese diagnóstico de gastritis, usted ve que hay algunas palabras entre paréntesis y una le dice erosive, por ejemplo, o sea, una gastritis erosiva. Si el diagnóstico, en vez de decir gastritis, hubiese dicho erosive gastritis, pues esas palabras en
paréntesis les están diciendo, pues mira, no importa si dice gastritis o erosive gastritis, como quiera vas a utilizar este código. Si por ejemplo te hubiese incluido without bleeding, o sea que la gastritis no incluye sangrado, pues también te va a decir, vas a utilizar este código. No importa si en tu descripción están estos términos o no, como quiera tú vas a utilizar este código particular. Y aquí les presento, ¿verdad? De manera visual otro ejemplo. Me disculpan un poquito las fotos, pues porque esto lo estoy tomando de mi libro y mi celular no es el mejor fotógrafo. Así que me disculpan la calidad. Quiero que vean, antes de poder, ¿verdad? Estar comenzando a utilizar el libro, quiero que vean cómo se ven estos paréntesis dentro de lo que es el ICD-10. Si se fijan, tenemos el diagnóstico hipertensión. Y mire la serie de palabras que tiene entre paréntesis, una vez usted localiza en lo que es el ICD-10, le está diciendo que el código es I10. I10 es el código para el diagnóstico de hipertensión. Ahora, le incluye una serie de palabras en paréntesis. Importante, estas palabras puede que el médico o la persona que está llevando a cabo la documentación las escriba, algunas de ellas, puede que no, pero lo que quiere, ¿verdad? El libro decirnos es que no importa si se incluyen o no, siempre va a utilizarse el mismo código que es el I10. O sea, si en la descripción les decían benign hypertension, o sea, hipertensión benigna, y vas a utilizar el código I10. Si te incluían, por ejemplo, en la descripción malignant hypertension, o sea, hipertensión maligna, como quiera también ibas a utilizar el mismo código I10. Si por ejemplo decía idiopathic hypertension, ibas a utilizar el I10. O si te decía systemic hypertension, podías utilizar el I10. No importa de qué forma, si se incluyen o no esos términos, siempre el código va a ser el mismo. El segundo símbolo que quiero discutirles son los corchetes. Los corchetes se utilizan en la lista tabular, o sea, en esa sección donde se clasifican los diagnósticos por sistemas y luego se clasifican en orden numérico. Los corchetes se utilizan para identificar sinónimos o palabras alternativas o frases explicativas. En el índice alfabético, los corchetes indican códigos de manifestación. Podrían estar presentes en el área del índice alfabético, pero generalmente donde los vamos a estar encontrando es en la lista tabular. Así que ellos lo que nos quieren decir es, cuando vemos un término en corchetes, significa que ese nombre, ese término también se utiliza para nombrar un diagnóstico o una lesión, o que tal vez nos da una explicación adicional sobre ese diagnóstico. Y van a ver el ejemplo a continuación. Tenemos el diagnóstico leprosy, en español eso es lepra, es un diagnóstico que hoy día no es común, pero para que ustedes se fijen, cuando estamos accesando a esa parte de la lista tabular, dentro del diagnóstico leprosy tenemos entre corchetes otro término, nos dice Hansen's disease. Significa que si en vez de usted en la narración tener el diagnóstico leprosy, hubiese tenido Hansen's disease, de todos modos va a localizar y va a obtener, se supone, el mismo código A30. Nos está diciendo que hay otro nombre por el que se conoce a la condición de lepra. El tercer símbolo son los dos puntos, o en inglés colons. Ellos se utilizan dentro de la lista tabular luego de que haya un término que esté incompleto o que necesite que se incluya algún modificador. Un modificador, lo van a ver más adelante, son unos códigos, unas instrucciones particulares que se utilizan para poder editar o modificar un código. Estos dos puntos lo que hacen es ofrecer al codificador o al usuario, instrucciones adicionales o nos hace alguna nota relacionada a ese diagnóstico en particular. Nos puede ofrecer una instrucción sobre cómo seleccionar el código o nos puede dar una información que nosotros no tengamos al momento de conocer el código. En este ejemplo,
les presento cómo se da una instrucción, ¿verdad? Utilizando 2 puntos. En su ICD-10, cuando lo estén trabajando, van a notar que cuando estemos localizando el diagnóstico de epilepsia, si nos incluye paréntesis, o sea, si nos incluyen palabras que podrían estar o no dentro de esa descripción narrativa, pero si se fijan nos incluye una anotación y en este caso nos dice note para hacernos, ¿verdad? Llamar nuestra atención y darnos una información adicional. Así que lo que nos dice es que los siguientes términos se van a considerar equivalentes a intractables, eso es un término de terminología, que son fármacos resistentes, o sea, resistentes a medicamentos, resistentes a tratamientos o que no están en control. O sea que cuando estemos utilizando este código en particular para diagnósticos de epilepsia, los vamos a utilizar cuando esa epilepsia no está controlada o está siendo resistente a un tratamiento o a un medicamento. Eso es lo que nos está diciendo esa anotación y nos hace los 2 puntos como que para decirnos tienes que leer esta sección, tienes que analizar esto antes de seleccionar el código. Así que si se fijan, al utilizar el ICD-10 es bien importante que no pasemos por alto ninguna instrucción, ninguna alerta, ningún símbolo que el libro nos pueda ofrecer, porque al hacerlo podríamos hacer una selección incorrecta de algún código. El ICD-10, como les dije, también incluye abreviaturas que las vamos a ver más adelante durante esta semana y nos incluyen unas alertas por color, o sea, nos incluyen unas informaciones adicionales utilizando colores particulares que tienen un significado individual. Las anotaciones por color se ven mayormente en la lista tabular. Cada color tiene un significado particular que nos va a ofrecer cierta información que se relacione a ese código. En la primera alerta por color es cuando vemos el color rojo. Cuando tenemos el color rojo, por lo general tenemos una nota y aparece, ¿verdad? Para ofrecernos información instruccional, o sea, aparece para darnos instrucciones. Esta información por lo general también aparece del mismo color, o sea, la instrucción que el libro nos está dando va a aparecer de color rojo. Las notas y el color rojo, lo que es el ICD-10, trabajan como alertas o para resaltar una instrucción dentro del código, como les dije. Y utilizándolo de ejemplo, según, en su libro, cuando ustedes lo estén trabajando, van a poder apreciar que en muchos de los códigos se incluye información adicional luego de un código y antes de algunos otros para darnos una instrucción sobre cómo hacer o cómo llevar a cabo el proceso de selección del código. Así que si se fijan en este diagnóstico que dice Other Paralytic Syndrome Following Cerebral Infarction, o sea, este código es para personas que padecen un síndrome paralítico producto de un infarto cerebral, nos dice una nota en rojo dándonos unas instrucciones adicionales. Use additional code to identify type of paralytic syndrome such as locked-in state o cuadriplegia. O sea, nos está diciendo, junto con este código que está seleccionando, utiliza un código adicional para dejarnos saber qué tipo de síndrome paralítico esta persona está padeciendo. Así que si se fijan en este caso, este código que vamos a estar seleccionando necesita, depende de un segundo código en conjunto. O sea, el segundo código no puede existir si no existe el código principal, pero para poder tener mayor información sobre el principal dependemos de un segundo. Así que es bien importante lo que yo les digo, de poder leer todas esas instrucciones que se contienen en el ICD-10, porque a medida que nosotros seamos, enfáticos en esas secciones, nosotros vamos a asegurar que cuando estemos haciendo la selección de un código, vamos a hacer la mejor selección o vamos a escoger el código más certero de acuerdo a la descripción que nosotros tenemos.
El ICD-10 utiliza el sistema de palabras claves o keywords. Estas palabras aparecen en todo el libro, tanto en la lista tabular como el índice alfabético, aparecen de color verde y nos permiten diferenciar unos códigos entre otros. Se van a dar cuenta que cuando estemos trabajando con el ICD-10 y en el proceso de codificación, van a haber secciones que contengan 5, 6, 7 códigos que casi su composición sea igual, que lo único que los diferencie tal vez sea una parte del cuerpo, el nombre de un hueso, así que estos keywords nos simplifican el proceso de diferenciar entre un código y otro y poder escoger el código más adecuado. Así que las vamos a estar viendo siempre en color verde. Dentro de la descripción de ese código, una o dos palabras van a estar resaltadas de ese color. Esa porción que resalta nos ayuda, ¿verdad?, a poder identificar o diferenciar un código de otro y se utiliza comúnmente cuando estamos identificando lateralidad. En el ICD-10 vamos a encontrar códigos específicos para lados del cuerpo. En el caso de los órganos o de las partes que nuestro cuerpo posea dos, pues vamos a poder tener un código específico, particular para cada uno de los lados. Lo mismo con los ojos, si es el ojo derecho, si es el ojo izquierdo, si son ambos ojos. En el caso de las piernas, pierna derecha, pierna izquierda, pie derecho, pie izquierdo, ambos pies, ambas piernas, para todo hay un código independiente. En este ejemplo les presento cómo se ven esas palabras, esos keywords dentro del índice tabular, de la lista tabular, perdón. Si se fijan, tenemos varios diagnósticos que básicamente incluyen lo que es la lepra, pero tenemos palabras claves que nos ayudan a identificar una diferencia entre cada uno. Uno dice indeterminate, otro nos dice borderline tuberculoid, otro nos dice solamente borderline. Así que de esa manera se nos hace más fácil poder identificar cuál es el código que nosotros necesitamos basándonos en el diagnóstico narrativo que nosotros tenemos. Existe una alerta por color que utiliza el color azul y eso se refieren a los códigos de manifestación. Aparece escrito en itálicas, resaltado con una barra azul. Para efectos del ICD-10, el color azul, la tonalidad azul que utiliza es más parecido a esto, pero no pude cambiarlo cuando le estaba incluyendo el highlight, así que les hago la aclaración. Casi siempre aparece de este tono de azul. La manifestación es una demostración del padecimiento de una condición a causa de una condición adicional, o sea que un paciente padezca una enfermedad y a causa del padecimiento de esa enfermedad desarrolla otras condiciones. Por ejemplo, pacientes diabéticos son bien propensos a tener complicaciones o manifestaciones. Algunas de esas manifestaciones, pues que desarrollen condiciones en los ojos, que desarrollen condiciones como la neuropatía, que desarrollen condiciones del sistema circulatorio, como la condición periferial vascular disease. Así que una condición no va a existir si no se tiene primero la otra. Así que la manifestación por lo general podemos decir que se considera la condición que es secundaria. Una manifestación en términos de código no podemos reportarla si no tenemos un diagnóstico principal. O sea, no podemos reportar que este paciente padece de neuropatía diabética si no tenemos el diagnóstico de diabetes principal. Y en ese caso, ¿cómo se hace? Pues se selecciona el código que describa diabetes mellitus de acuerdo, ¿verdad?, al tipo 2 por lo general, con manifestaciones neurológicas. Nos está diciendo que a causa de la diabetes este paciente tiene alguna condición relacionada al sistema nervioso o neurológico, y a su vez vamos a utilizar un código secundario que es el código de la neuropatía diabética. Estos códigos de manifestación, como les dije, son secundarios, se utilizan como secundarios porque codificamos la condición inicial primero. En esta lámina les presento cómo se ven esos códigos de manifestación dentro del ICD-10. Si se fijan en este diagnóstico de anemia in chronic diseases classified elsewhere, tenemos
varios códigos adicionales que incluyen una manifestación. Si se fijan, el primero nos dice anemia y neoplastic disease. ¿Qué significa? Que a causa de un neoplasma, del padecimiento de un neoplasma, y el neoplasma lo podemos relacionar a procesos cancerosos muchas veces, pues a causa de un proceso neoplástico, que hay un neoplasma en el cuerpo de este paciente desarrolló anemia. Otro caso, que hay anemia in chronic kidney disease, que este paciente de antemano o inicial padecía una condición crónica de los riñones y a causa de eso desarrolló una anemia. Y nos dan, si se fijan, cada código va a variar dependiendo, ¿verdad?, de la descripción o de la manifestación que se escoja. Otra de las alertas por color que utiliza el ICD-10 es el código gris. Cuando un código aparece resaltado con un highlighter, ¿verdad?, con una barra gris, se utiliza cuando la documentación habla de un diagnóstico específico, pero el ICD-10, esta revisión de ese ICD-10, no tiene un código específico para ella. Esos términos, por lo general, también utilizan una abreviatura que se conoce como Other on Neck Not Elsewhere Classified, y esas abreviaturas las vamos a ver más adelante. Así que significa que usted tiene un diagnóstico narrativo, pero para efectos del ICD-10 de la versión que usted está utilizando, no existe un código que exactamente paree la descripción que usted tiene. Así que lo colocan en gris porque eso es lo más preciso que se tiene hasta el momento en términos de revisiones del ICD-10. ¿Qué nos dice esto? Que este código podría estar impactado de alguna manera en alguna de esas revisiones menores o mayores que lleve a cabo la Organización Mundial de la Salud junto con las entidades pertinentes para, ¿verdad?, modificar o ampliar lo que son los códigos dentro del ICD-10. Así que en estos códigos que se presentan con una barra gris, nos puede decir que podrían estar desarrollándose en ediciones futuras. Y de esta manera en el ICD-10 es que se puede apreciar cómo se presenta, ¿verdad?, un código que se resalte en highlighter gris. Si se fijan, tenemos dentro de lo que es Other Paralytic Syndrome Following Cerebral Infarction, siguiendo con el ejemplo anterior, que no solamente incluye una anotación en rojo, nos incluye también alertas con el color gris. Lo que nos dice es que estos códigos son códigos bien específicos, y si se fijan con el primero nada más que les presente, Other Paralytic Syndrome Following Cerebral Infarction Affecting Right Dominant Side, si se fijan nos está diciendo que ese código, ese diagnóstico que está contenido dentro de ese código es un diagnóstico bien específico. No solamente hay presente un síndrome paralítico posterior a un infarto cerebral, sino que está afectando el lado derecho, y que ese lado derecho en ese paciente es el lado dominante. Así que estos códigos se van a utilizar única y exclusivamente cuando la documentación nos ofrece todos esos detalles. O sea, si en la narración que el médico ofrece no nos dice que está afectando el lado derecho, ni nos dice tampoco que está afectando el lado dominante, no podemos utilizar este código. Cada código es bien específico en comparación con el resto. En este caso nos está diciendo que es la alerta por color, que estos códigos son bien específicos, a diferencia del ejemplo que les di de cuando no hay un código en específico, se pueden utilizar para ambas situaciones, y nos dice que para hacer selección de alguno de ellos debe estar esa información contenida dentro de los datos o de la documentación médica.
La otra alerta por color que quiero presentarles es cuando se utilizan códigos unspecified. Los códigos unspecified tienen un color amarillo, ¿verdad? En ese highlighter se resaltan en amarillo. Son códigos que significan que en la documentación o en la descripción del diagnóstico no se ofrece una información suficiente que nos permita añadir un grado de especificidad. Cuando hablamos de especificidad, hablamos de que se den datos concretos, bien específicos de ese diagnóstico. Por ejemplo, que nos digan dolor en el pie. Dolor en el pie, antes en el ICD-9 podíamos seleccionar un código para dolor en el pie generalizado. Ahora no. Con el ICD-10 tenemos que tener una información más precisa, más específica, porque basándose en cada uno de esos datos específicos, probablemente vamos a tener un código particular. Así que tener en una documentación médica dolor en el pie no nos ofrece mayor información, o sea, no nos simplifica el proceso de seleccionar un código. Así que podemos dejarlo dolor en el pie unspecified y corrernos el riesgo de ver si esa factura la pagan o la deniegan. ¿Por qué? Porque dentro del ICD-10 incluyen códigos específicos que nos dicen dolor en el pie derecho, dolor en el pie izquierdo, dolor en la parte media del pie derecho, dolor en la parte media del pie izquierdo. O sea que nos va a dar un código bien específico con datos bien específicos y lateralidad. O sea, derecho o izquierdo nos va a decir de qué pie estamos hablando. Estos códigos se describen también como unspecified not otherwise classified. Va a utilizar una abreviatura que las abreviaturas, como les dije, las vamos a ver más adelante. Estos códigos no se utilizan en el caso de que en la documentación tengamos datos bien específicos. Así que si usted tiene una documentación siguiendo la línea del ejemplo anterior, si usted dentro de su documentación tiene dolor en el pie derecho, pues usted no me va a seleccionar el código que diga dolor en el pie unspecified, porque en su documentación ya el médico está estableciendo que estamos hablando del pie derecho. Así que usted tiene que analizar esa narración, esa documentación, antes de hacer selección de un código. No solamente vamos a leer las instrucciones que nos ofrezca la ICD-10, tenemos que leer y analizar esa documentación médica que nos están ofreciendo para poder identificar el código más certero. Con gastroparesis, que es una manifestación, pues podemos seleccionar el código que incluye la descripción de diabetes mellitus con gastroparesis, que es 11.43. Un tercer ejemplo, según su libro, es este código: hemiplegia and hemiparesis following cerebral infarction affecting unspecified site. Por ejemplo, este paciente, según este código, padece de hemiparesis o hemiplegia. Eso es dificultad, ¿verdad?, para movimiento. Nos dice el código que es provocado por un infarto cerebral y que está afectando uno de los lados, pero en la documentación no nos aparece qué lado. Pues en ese caso tenemos que escoger el que es unspecified. Sabemos que está presente la condición, pero no tenemos el dato de en qué lado. Pues no podemos seleccionar el código que nos diga que es del lado derecho, o no podemos seleccionar el código que nos diga del lado izquierdo. Tenemos que mantenernos neutral, basándonos en la información que tenemos. En su ¿verdad? Ejercicio no se va a incluir este material va a estar incluido, como les dije, como parte del material para el primer examen. Vamos a continuar para efectos de ejercicio con la identificación de términos principales y subtérminos según lo discutido en la clase del jueves. Esto de las alertas por color y los símbolos lo vamos a estar practicando en ejercicios más adelante. Estoy dando la oportunidad de que podamos comenzar con el uso del ICD-10. Como les dije, déjenme saber si de alguna manera algún estudiante tiene acceso a lo que es el libro. Yo estoy haciendo gestiones a ver de qué manera pudiera conseguir que me faciliten algunos libros
Todo eso todavía está en proceso, vamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo sale esta gestión. Pero si ustedes tuvieran a alguien que pudiera prestarles por algunos días algún libro, pues sería genial porque pudiéramos entonces comenzar de lleno con lo que es la práctica en el ICD-10. Pero nada, de no ser posible, vamos a continuar practicando otros ejercicios hasta que nos den información y podamos estar utilizando el ICD-10. Cualquier duda, cualquier pregunta sobre el material, pues se comunican conmigo. Voy a estar disponibles para aclararles durante todo el día. Bonito día, chicas.